Necesito escribir esto antes de perder la cabeza porque qué carajos acaba de pasar con mi vida en las últimas 72 horas. Resulta que, el jueves por la tarde, estoy en Target comprando detergente y mi teléfono empieza a estallar con un número que no reconozco. Casi no contesto porque ¿quién llama hoy en día, verdad? Pero algo me hizo responder y escucho a esta mujer sollozando al otro lado, llorando a mares, apenas pudiendo respirar. Dice, cariño. Es Janet, la mamá de Eugene, y solo quería saber, ¿cómo están tú y el bebé? ¿Cómo te sientes? ¿Para cuándo es tu fecha de parto? Estamos tan emocionados de conocer a nuestro primer nieto. Me quedé allí parada, en medio del pasillo de la lavandería, sosteniendo una botella de Tide como una completa idiota porque mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Dije, lo siento, ¿qué? Bebé. Debe haber alguna confusión. La línea se quedó totalmente en silencio. Luego ella dijo con una voz muy bajita, estás embarazada. Eugene nos lo dijo hace 2 meses. Estás esperando a nuestro nieto. Le dije lo más claro que pude que no estaba embarazada. Que nunca lo había estado y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ella empezó a llorar más fuerte y simplemente me colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono pensando que esto tenía que ser algún tipo de broma o error. Excepto que Eugene y yo llevábamos juntos casi 2 años y había conocido a sus padres exactamente 3 veces porque viven a 4 horas de distancia. Y honestamente, son bastante intensos con toda esa onda religiosa conservadora. Intenté llamar a Eugene de inmediato. No contestó. Le envié un mensaje diciendo que su madre me acababa de llamar por un embarazo que no existe y que necesitaba llamarme ahora mismo. Me respondió como 1 hora. Después diciendo que estaba en el trabajo y que me lo explicaría todo cuando llegara a casa. Que le explicaría todo. Como si esto fuera un malentendido menor y no su madre llamándome por un bebé que supuestamente llevo dentro. Fui a casa e intenté mantenerme ocupada, pero estaba perdiendo los estribos. Empecé a repasar todo en mi cabeza tratando de averiguar si esto era una falta de comunicación extraña. Pero, ¿cómo se malentiende un embarazo completo? Entonces mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez era un número guardado en mis contactos como papá de Eugene. Su papá no estaba llorando. Estaba furioso. Empezó a preguntarme por qué le diría a Janet que no estaba embarazada cuando ellos habían estado planeando para este bebé durante 2 meses. Cuando ya habían enviado dinero para gastos médicos y muebles para el bebé y todo lo que el bebé necesitaría para el primer año. Habían reorganizado sus vidas enteras para ser abuelos presentes a pesar de estar decepcionados de que no nos hubiéramos casado primero. Le dije lo mismo que a Janet. No estoy embarazada. Nunca lo he estado y no tengo idea de por qué Eugene les diría eso. Su papá dijo que Eugene nos había llamado llorando allá por agosto, diciendo que nos acabábamos de enterar. Que estábamos asustados pero felices y que necesitaba ayuda porque yo tenía algunas complicaciones médicas y no podíamos pagar todos los gastos. Inmediatamente transfirieron $20,000 para ayudarnos. $20,000 por un bebé que no existía. Sentí que me iba a desmayar. Su papá siguió hablando, diciendo lo heridos que estaban de que yo lo negara todo ahora, preguntando si algo andaba mal con el bebé. Si lo había perdido y estaba demasiado traumatizada para admitirlo. Seguí repitiendo que nunca hubo ningún embarazo y finalmente solo dije que necesitaba hablar con Eugene y colgué. Eugene finalmente llegó a casa alrededor de las 8 y yo estaba sentada en el sofá esperándolo. Le pregunté muy calmadamente de qué diablos hablaban sus padres. Inmediatamente dijo que era complicado y que yo no lo entendería. Le dije que me hiciera entender porque su madre cree que estoy embarazada cuando claramente no lo estoy. Fue entonces cuando admitió que les dijo que estaba embarazada en agosto. Dijo que necesitaba dinero para unas inversiones que darían grandes frutos y que sus padres nunca le darían dinero para eso. Pero que, si lo harían por un nieto. Dijo que se suponía que era temporal. Iba a decirles que tuve un aborto espontáneo en unos meses y que nunca lo sabrían. Pensó que para entonces habría ganado suficiente dinero para devolverles el dinero de todos modos. Solo lo miré. Este hombre, con el que había estado casi 2 años, con quien había estado pensando que realmente podría construir un futuro. Había cometido un fraude casualmente contra sus propios padres y me había convertido en una cómplice involuntaria. Le pregunté dónde estaban los $20,000 y se puso muy vago, diciendo que parte se fue a inversiones y otra a gastos necesarios. Le dije que tenía que contarles la verdad a sus padres inmediatamente. Se negó. Dijo que eso destruiría su relación con ellos y que le exigirían todo el dinero de vuelta de inmediato y que ya no lo tenía. Le pregunté en qué se gastó $20,000 en 2 meses.
Si no eran inversiones reales, y no me dio una respuesta directa, solo seguía diciendo que yo no entendía cómo funcionaban estas cosas y que no era tan simple como yo lo planteaba. Peleamos por 2 horas. Le dije que esto era una locura. Que les había mentido a sus padres sobre su primer nieto, que tomó su dinero bajo falsos pretextos y que ahora su mamá me había llamado llorando por un bebé que no existe. Siguió intentando convencerme de que simplemente le siguiera la corriente por un poco más de tiempo. Dijo que podíamos decirles que perdí el bebé el mes que viene y todo pasaría. Le dije que absolutamente no. Dije que no iba a participar en defraudar a su familia y hacerles pensar que perdía un bebé. Eso es enfermo. Se enojó mucho entonces y dijo que yo estaba siendo dramática y poco solidaria. Que las parejas se ayudan mutuamente en situaciones difíciles. Le dije que esto no era una situación difícil. Esto era un crimen y no quería tener nada que ver con eso. Terminó yéndose. Dijo que se iba a quedar con su amigo Tony por unos días hasta que yo me calmara. Que me calmara. Como si yo estuviera histérica en lugar de estar legítimamente furiosa por haber sido convertida en cómplice de un robo a sus padres. El viernes por la mañana. Me desperté con una serie de mensajes de Facebook de la tía Clea de Eugene preguntando si yo estaba bien y si el bebé estaba bien, porque Janet le había dicho a toda la familia que yo había negado estar embarazada y todos estaban muy preocupados. Luego, la prima de Eugene, Britney, me envió un mensaje de texto diciendo que se había enterado del aborto espontáneo y que sentía mucho nuestra pérdida. El aborto que no tuve porque no había embarazo. Eugene ya había empezado a decirle a la gente que yo había perdido el bebé y que estaba demasiado traumatizada para hablar de ello, lo que me hacía quedar como la mentirosa que lo negaba todo. Lo llamé inmediatamente y esta vez sí contestó. Le dije que tenía que arreglar esto ahora y decirles a todos la verdad. Dijo que ya les había dicho a sus padres que yo había abortado y que estaban devastados. Pero que al menos ahora se había acabado y podíamos seguir adelante. Perdí los estribos por completo. Le grité que sus padres acababan de perder a un nieto que nunca existió, que toda su familia pensaba que yo era una mentirosa o que estaba demasiado traumatizada para sobrellevarlo, y que le había robado $20,000 a personas que confiaban en él. Me dijo que estaba haciendo esto peor de lo necesario y me colgó. Fue entonces cuando los miembros de su familia empezaron realmente a atacarme. Su mamá me llamó de nuevo. Esta vez preguntando por qué le decía a la gente que nunca hubo un embarazo cuando tenían pruebas de que Eugene les había hablado de ello. Hacía meses. Su tía me envió un mensaje diciendo que tenía que dejar de jugar y ser honesta sobre la pérdida del bebé para que la familia pudiera apoyarme adecuadamente. Su hermana menor, Lauren, me envió este largo mensaje sobre cómo sabía que el aborto espontáneo era traumático, pero que mentir al respecto no era saludable y que necesitaba buscar ayuda. Todos pensaban que yo era el problema, la mentirosa, la que complicaba todo. Traté de explicarle a Lauren que nunca hubo un embarazo, que Eugene lo había inventado todo. Me dijo directamente que no me creía porque su hermano mentiría sobre algo así. Dijo que estaba claro que yo estaba pasando por algo y necesitaba ayuda profesional para lidiar con mi duelo. Para el viernes por la noche, estaba recibiendo mensajes de múltiples miembros de la familia, todos ofreciéndome simpatía por mí, perdida o pidiéndome que dejara de negar lo sucedido. Algunos se estaban poniendo desagradables, diciendo que estaba causando a sus padres un dolor innecesario al negarme a admitir la verdad. La verdad siendo que supuestamente había perdido a un bebé que nunca existió en primer lugar. No sabía qué hacer. Eugene seguía negándose a contar la verdadera historia. Su familia estaba convencida de que yo era una mentirosa mentalmente inestable, y yo no tenía pruebas de que nunca había estado embarazada. Porque ¿cómo se prueba un negativo? No, podía exactamente enviarles mis registros médicos sin violar mi propia privacidad. El sábado fui a la farmacia y compré 3 pruebas de embarazo diferentes solo para tener documentación de que no estaba embarazada ahora, aunque eso no probaba que no lo hubiera estado antes. Me hice las 3 pruebas, todas negativas, obviamente. Tomé fotos de ellas con marcas de tiempo. Me sentí ridícula, pero necesitaba algo. Entonces el papá de Eugene me llamó de nuevo. Esta vez estaba aún más enojado. Dijo que querían su dinero de vuelta de inmediato y que si no dejaba de mentir sobre el embarazo, iban a emprender acciones legales. Intenté una vez más explicar que Eugene les había mentido, que solo me enteré de todo esto hace 3 días cuando Janet me llamó. Dijo que Eugene ya les había mostrado mensajes de texto entre nosotros discutiendo el embarazo y mis citas médicas. Mensajes de texto que no existían y que Eugene de alguna manera había falsificado. Me di cuenta en ese momento de lo profundo que llegaba esto. No solo había dicho una mentira y tomado dinero,
Había creado pruebas falsas para respaldarlo. Hizo que pareciera que yo estaba involucrada en todo desde el principio. Y ahora toda su familia creía que yo era la villana en esta situación. Ahí es donde estoy ahora mismo. La familia de Eugene piensa que miento sobre un aborto que nunca tuve porque nunca hubo un embarazo para empezar. No tengo idea de en qué se gastó Eugene ese dinero o si alguna vez hubo inversiones. Y estoy aquí sentada con 3 pruebas de embarazo negativas preguntándome cómo diablos se supone que voy a probar que no perdí un bebé que nunca existió. Primera actualización. Muchas gracias por todos los comentarios y el apoyo. He estado leyendo todo y honestamente, algunos de ustedes son salvajes y me encanta. La persona que dijo que Eugene pertenece a la cárcel y no a una relación, tiene razón. Obviamente las cosas se han puesto exponencialmente peor desde que publiqué el sábado, y necesito actualizar porque estoy legítimamente en una espiral y también furiosa. Y necesito desahogarme antes de explotar. El domingo por la mañana, Eugene apareció en mi apartamento sin avisar. Solo llamó a la puerta como a las 9 a.m., mientras yo todavía estaba en pijama tomando café y tratando de procesar el absoluto desastre total en el que se había convertido mi vida. Abrí la puerta y él estaba allí con esa expresión patética como si fuera la víctima en todo esto. Dijo que necesitábamos hablar y que si por favor podía pasar. Debería haberle cerrado la puerta en la cara, pero honestamente quería respuestas más de lo que quería mantener mi dignidad. Así que lo dejé entrar. Gran error. Nos sentamos y él inmediatamente lanzó este discurso sobre cómo sabía que yo estaba enojada. Pero que tenía que entender su perspectiva. Su perspectiva era que sus padres son supercontroladores y nunca lo dejan tomar sus propias decisiones financieras, y que había encontrado esta increíble oportunidad de inversión a través de Tony que garantizaba triplicar el dinero en 6 meses. Solo necesitaba capital inicial y sabía que sus padres nunca le darían dinero para invertir, pero lo habían estado presionando con el tema de los nietos durante años de todos modos, así que parecía la solución perfecta. Le pregunté cómo exactamente mentir sobre un embarazo y robar $20,000 a sus padres le parecía cualquier tipo de solución. Dijo que no era robo porque les iba a pagar con las ganancias. Señalé que han pasado 2 meses, ¿y dónde estaban exactamente esas ganancias? ¿Dónde estaba el dinero? Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Admitió que la inversión no había funcionado como Tony dijo que lo haría y que en realidad ya habían perdido la mayor parte de ese dinero, pero que había guardado algo para otras cosas importantes. Le pregunté qué cosas y volvió a ponerse súper vago, hablando de oportunidades, networking y construcción de conexiones. Me estaba volviendo más sospechosa por segundo. Así que le pregunté directamente si se había gastado algo de ese dinero en sí mismo. Intentó desviar el tema. Pero seguí presionando y finalmente admitió que se había comprado una camioneta. Una camioneta. Dijo que su viejo auto se estaba cayendo a pedazos y necesitaba transporte confiable y que técnicamente era una inversión en su futuro potencial de ingresos. Le pregunté cuánto costó la camioneta. Dijo $15,000 del dinero de sus padres que le dieron para su nieto inexistente se fueron a comprarle una camioneta mientras me había estado diciendo durante meses que estaba en la quiebra y que no podía permitirse llevarme a ningún lugar agradable. Perdí los estribos por completo. Empecé a gritar sobre cómo él afirmaba que ni siquiera podía pagar la cena la mitad de las veces mientras andaba en una camioneta que compró con dinero robado a sus padres religiosos que pensaban que estaban apoyando a su futura nuera embarazada. Intentó calmarme y dijo que yo estaba siendo irrazonable, que lo del auto era una emergencia legítima y necesitaba resolverlo. Luego pregunté por los otros $5,000 y se quedó muy callado. Finalmente admitió que había invitado a salir a una chica llamada Cara un par de veces. Una chica que conoció en un evento de networking. La llevó a buenos restaurantes y pagó un viaje de fin de semana a un resort a 2 horas de distancia porque estaba tratando de impresionarla para conexiones de negocios. Conexiones de negocios con el dinero del nieto de sus padres mientras me decía que estaba quebrado. Yo estaba gritando en este punto. Le pregunté si me había estado engañando todo este tiempo, mientras cometía fraude contra su familia y me hacía quedar como una loca. Juró que no fue engaño, fue networking, y que Cara conocía gente en su industria y todo fue completamente profesional. Cenas profesionales y escapadas de fin de semana profesionales. Al parecer, le dije que se largara. Se negó y dijo que necesitábamos averiguar cómo manejar esto juntos porque su familia amenazaba con acciones legales y si yo no respaldaba su historia sobre el aborto espontáneo, ambos íbamos a estar en serios problemas. Dije que yo no estaba en ningún problema porque no hice nada y que él necesitaba contarles la verdad a sus padres de inmediato. De hecho,
Se rió de mí. Dijo que no había forma de que confesar ahora porque lo desheredarían por completo, y probablemente intentarían presentar cargos y que yo tenía que pensar en lo que era mejor para ambos. Le dije que lo mejor para ambos era que ya no hubiera un nosotros y que tenía que irse de mi apartamento. Se enojó entonces y dijo que yo estaba siendo egoísta y corta de vista, que el dinero de sus padres ni siquiera era el problema real. El problema era que yo no pude cerrar la boca cuando su mamá llamó y tuve que ir a arruinarlo todo. Me culpó de toda esta situación porque le dije la verdad a Janet en lugar de simplemente seguirle la corriente. Lo empujé físicamente hacia la puerta en ese momento porque tenía miedo genuino de que realmente pudiera lastimarlo si se quedaba más tiempo. Se fue, pero no sin antes decirme que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría de no apoyarlo en esto. En cuanto se fue, llamé a sus padres. Hablé con Janet y traté una vez más de explicarle que Eugene había mentido sobre todo, que nunca hubo un embarazo, que se había gastado su dinero en una camioneta y en llevar a otra mujer a citas. Empezó a llorar de inmediato y dijo que no entendía por qué les estaba haciendo esto. Porque intentaba ponerlos en contra de su propio hijo. Le pregunté si quería pruebas. Dijo, ¿qué tipo de pruebas podrías tener de que no estabas embarazada cuando Eugene nos mostró mensajes de texto entre nosotros sobre citas médicas y nombres de bebés? Le dije que esos mensajes eran falsos y que podía demostrar que nunca había ido a ninguna cita prenatal. Dijo que necesitaba hablar con Eugene primero y colgó. 10 minutos después, Eugene me estaba llamando absolutamente furioso. Dijo que lo había traicionado y que había ido a espaldas de sus padres y que ahora lo estaban cuestionando todo y que yo había arruinado su vida. Le dije que él había arruinado su propia vida por ser un ladrón mentiroso y le colgué. Entonces empezó el verdadero acoso. Su hermana Lauren empezó a bombardear mi teléfono con mensajes sobre qué clase de persona tan terrible era yo por intentar destruir a su familia. Su tía Clea publicó algo en Facebook sobre personas que fingen tromes para llamar la atención sin nombrarme directamente, pero haciendo muy obvio a quién se refería. Su prima Britney me envió este largo mensaje sobre cómo siempre pensó que yo parecía falsa y ahora todos podían ver mi verdadera cara del lunes. Tuve que ir a trabajar y apenas podía funcionar porque mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de varios miembros de la familia de Eugene. Su papá me envió un mensaje formal exigiendo que proporcionara pruebas del embarazo y el posterior aborto espontáneo en un plazo de 48 horas o emprenderían acciones legales por fraude contra mí. Respondí que no podía proporcionar pruebas de algo que nunca sucedió y sugerí que le pidieran a Eugene los estados bancarios que mostraran a dónde fue realmente su dinero. Respondió que Eugene ya les había mostrado recibos de facturas médicas y artículos para bebés. Más documentos falsos, al parecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba hacer algo concreto en lugar de solo defenderme. Durante mi hora de almuerzo, fui al consultorio de mi ginecóloga y solicité mis registros médicos completos del último año. La recepcionista preguntó si todo estaba bien y solo dije que necesitaba documentación para un asunto personal. Fue amable y dijo que tendrían todo listo para el miércoles. También fui al banco y obtuve estados de cuenta de mi propia cuenta, mostrando que nunca había recibido ni depositado ninguna suma grande de dinero. Nunca realicé compras relacionadas con artículos para bebés o gastos médicos. Me sentí ridícula reuniendo evidencia para demostrar que Eneo había estado embarazada, pero en este punto necesitaba algo con lo que defenderme. El martes por la mañana, Eugene apareció en mi apartamento de nuevo. Esta vez no lo dejé entrar, solo hablé con él a través de la puerta. Estaba suplicando ahora, diciendo que sus padres le habían cortado el contacto y le exigían que devolviera el dinero de inmediato y no lo tenía. Dijo que lo habían echado y que se había estado quedando con Tony, pero que Tony se estaba cansando de él y no tenía a dónde ir. Le dije que ese no era mi problema y que él había tomado sus decisiones. Empezó a llorar, lágrimas reales, diciendo que había cometido errores, pero que solo lo había hecho porque me amaba y quería construir un futuro para nosotros, y que la inversión se suponía que iba a mejorar todo. Le pregunté cómo llevar a otra mujer a una escapada romántica de fin de semana era construir un futuro conmigo. Afirmó que todo lo de cara había sido exagerado, que en realidad solo era networking y que yo lo estaba tomando de la manera equivocada. Le pregunté a quemarropa si se había acostado con ella. Dudó demasiado tiempo antes de decir que no. Esa duda me lo dijo todo. Le dije, a través de la puerta, que habíamos terminado, completamente terminados, y que si volvía a contactarme, presentaría una orden de restricción. Empezó a enojarse de nuevo.
gritando sobre cómo lo estaba abandonando cuando más me necesitaba. Como una verdadera pareja, lo apoyaría en tiempos difíciles. Dije que una verdadera pareja no cometería fraude ni me engañaría con dinero robado a sus padres. Finalmente se fue, pero no sin antes patear mi puerta y dejar una abolladura. Genial. El miércoles recogí mis registros médicos y pasé la noche revisándolo todo. Documentación clara de que no había estado embarazada, no había tenido atención prenatal, no había tenido un aborto espontáneo. Escaneé todo y lo guardé en mi teléfono y laptop. El jueves, recibí un mensaje de la mamá de Eugene preguntando si podíamos vernos en persona. Dijo que quería escuchar mi versión de la historia directamente y que estaba dispuesta a escuchar. Yo sospechaba. Pero también estaba desesperada por hacer que alguien en esa familia entendiera la verdad. Así que acepté reunirme con ella, en una cafetería cerca de mi apartamento, el viernes por la mañana. El viernes, llegué temprano y pedí un café, me senté en un reservado al fondo, tratando de prepararme para lo que probablemente sería una emboscada. Janet apareció exactamente a tiempo, luciendo agotada y unos 10 años mayor que cuando la conocí en la Navidad pasada. Nos sentamos allí un minuto en un silencio incómodo antes de que me preguntara muy bajito si por favor podía decirle la verdad sobre lo que realmente pasó. Se lo expuse todo. Le mostré mis registros médicos, probando que no hubo embarazo. Le mostré mis estados bancarios, probando que nunca recibí ni gasté dinero en cosas de bebés. Le conté sobre Eugene, admitiendo que compró una camioneta y llevó a caras y tascaras con su dinero. Empezó a llorar en silencio mientras miraba todo en mi teléfono. Me preguntó por qué Eugene les haría esto, por qué su hijo mentiría sobre algo tan sagrado. No tenía una respuesta que la hiciera sentir mejor, así que solo dije que no lo sabía. Pero que solo me enteré de todo esto cuando ella me llamó. El jueves anterior. Entonces ella me dijo algo que me hizo hervir la sangre. Eugene le había estado enviando a ella y a su papá actualizaciones regulares sobre mi embarazo durante los 2 meses completos, hablando de citas para ultrasonidos que nunca sucedieron, contándole sobre náuseas matutinas que nunca tuve, compartiendo fotos falsas que aparentemente había descargado de internet de ecografías y pruebas de embarazo positivas. Había construido toda esta fantasía elaborada y nos había atrapado a ellos y a mí en ella. Me preguntó si podía tomar capturas de pantalla de mis registros médicos para mostrárselas a su esposo. Dije que sí, vi cómo le temblaban las manos mientras lo hacía. Me pidió disculpas varias veces. Dijo que debería haber confiado en mí desde el principio. Pero Eugene había sido tan convincente. Le dije que lo entendía y que sentía mucho que estuviera pasando por esto. Nos sentamos allí durante casi 1 hora mientras ella me hacía preguntas sobre la cronología y lo que Eugene me había dicho. Se lo conté todo, incluyendo lo de Cara. Parecía absolutamente destrozada finalmente. Dijo que necesitaba ir a hablar con su esposo y que se encargarían de Eugene directamente. Manejé a casa sintiéndome ligeramente aliviada de que, al menos una persona en esa familia, finalmente me creyera. Pero ese alivio duró unas 2 horas porque entonces Eugene empezó a llamarme sin parar. Desde diferentes números, ya que yo había bloqueado su número principal, dejando mensajes de voz gritando sobre cómo lo había traicionado y puesto a sus padres en su contra, y ahora lo estaban cortando por completo, y todo era mi culpa. Todo mi culpa por decir la verdad sobre sus mentiras. El sábado por la tarde, su papá me llamó desde el teléfono de Janet, muy formal y frío. Dijo que me debían una disculpa por dudar de mí y que estarían persiguiendo sus opciones legales con respecto a Eugene. Me preguntó si estaría dispuesta a proporcionar una declaración a su abogado sobre lo que Eugene me había dicho con respecto al dinero. Dije que lo haría. Luego preguntó si sabía dónde se estaba quedando Eugene actualmente porque habían estado tratando de localizarlo y él no respondía. Dije que lo último que supe fue que se quedaba con Tony, pero no tenía la información de contacto de Tony y, honestamente, no quería tener nada más que ver con todo esto. Me dio las gracias rígidamente y colgó. Me sentí rara por todo el asunto, pero sobre todo aliviada de que sus padres finalmente supieran la verdad. Ese alivio duró hasta el domingo por la noche cuando Eugene apareció en mi edificio de apartamentos, como a las 10 p.m. perdiendo los estribos por completo. Lo vi desde mi ventana parado en el estacionamiento, gritando hacia mi edificio sobre cómo le había arruinado la vida, que su familia lo odiaba y no tenía a dónde ir. Mi vecina de 2 puertas más allá salió y le dijo que se fuera, o llamaría a la policía. Él empezó a gritar que esto era entre él y su novia y que todos debían meterse en sus asuntos. Él le dijo que iba a llamar a la policía de todos modos y sacó su teléfono. Finalmente se subió a su camioneta y salió quemando llantas del estacionamiento. Estoy aquí sentada ahora, domingo por la noche, absolutamente aterrorizada de que vuelva y sin saber qué hacer a continuación.
Su familia finalmente sabe la verdad, pero él está completamente desquiciado y me culpa de todo. Tengo mis registros médicos y estados bancarios como prueba. Pero no sé si eso es suficiente en este punto. Todavía no sé si realmente se acostó con Cara o si hay otras cosas en las que gastó ese dinero que no ha admitido. Última actualización. Vale, para todos los que me dijeron que consiguiera una orden de restricción de inmediato. Tenían razón y debería haber escuchado antes. Pero esto es lo que pasó durante la última semana. Lunes por la mañana, me desperté con alguien llamando a mi puerta como a las 7 a.m. Miré por la mirilla y era Tony, el amigo de Eugene, a quien había conocido tal vez 2 veces antes. Abrí la puerta con la cadena puesta y le pregunté qué quería. Parecía incómodo como el demonio y dijo que Eugene se había estado quedando con él desde que sus padres lo echaron, pero que el contrato de Tony no permite invitados a largo plazo y su casero se estaba volviendo sospechoso. Quería saber si Eugene podía quedarse conmigo unas semanas hasta que resolviera las cosas. Literalmente me reí en su cara. Le dije a Tony que Eugene era un ladrón mentiroso que había cometido fraude contra sus propios padres y me había engañado con dinero que robó, y que si pensaba que dejaría entrar a ese desperdicio. Patético. En mi apartamento, era tan estúpido como Eugene. Tony dijo que Eugene le había contado una historia completamente diferente sobre mí, volviéndome loca por un malentendido. Le pregunté a Tony si Eugene había mencionado los $20,000 que les robó a sus padres, mintiendo sobre que yo estaba embarazada, o si convenientemente omitió esa parte. La cara de Tony cambió de inmediato, empezó a hacerme preguntas sobre lo que realmente pasó y le conté toda la historia. Entonces Tony dijo algo que me dieron ganas de gritar. Me preguntó si sabía que Eugene le había pedido prestado $5,000 en septiembre para una oportunidad de inversión que supuestamente estaban haciendo juntos. Excepto que Eugene le había dicho a Tony que yo había contribuido con $10,000 y los 5 de Tony completarían la suma. No hubo tal inversión. Eugene también le había robado a Tony. Tony parecía que iba a vomitar. Le dije que Eugene se había gastado el dinero en una camioneta y en llevar a una chica llamada Cara a citas, caras y estancias en hoteles. Tony de hecho golpeó el marco de mi puerta y preguntó si había hablado con los padres de Eugene porque él también quería su dinero de vuelta. Dije que ya les había dado todo, pero que Tony podía hacer lo que necesitara hacer. Unas 2 horas después, Eugene me llamó desde otro número que no reconocí. Empezó a gritar sobre cómo había puesto a Tony en su contra también, y que ahora literalmente no tenía dónde quedarse ni dinero. Y todo era culpa mía. Lo corté y le dije que lo único que era culpa mía fue desperdiciar 2 años con un estafador patético que era demasiado estúpido para llevar a cabo su propio engaño sin ser atrapado. Trató de decir que yo estaba siendo cruel y que si no, me importaba que estuviera esencialmente sin hogar. Dije que no. Realmente no me importaba si estaba durmiendo bajo un puente porque eso es exactamente lo que los mentirosos y tramposos merecen. Le pregunté cómo estaba Cara y si ella sabía que él estaba en la quiebra ahora o si estaba tratando de estafarla a ella también. Insistió de nuevo en que lo de Cara no fue engaño. Fue networking. Le pregunté cuántas veces se había conectado en su cama. Silencio. Luego admitió que había sucedido un par de veces, pero que no significaba nada. Le dije que era un pedazo de basura tan inútil que ni siquiera podía engañarme con su propio dinero. Tuvo que robárselo a sus padres para hacerlo. Luego colgué. Siguió llamando desde diferentes números y yo seguí contestando solo para decirle lo fracasado que era antes de colgar de nuevo. Lo llamé perdedor, quebrado, viviendo de dinero robado. Le dije que sus padres se avergonzaban de él y que moriría, solo porque nadie podía confiar en él. Cada vez que llamaba, yo tenía algo nuevo que decir sobre lo patético que era. El martes tuve que dar mi declaración oficial al abogado que los padres de Eugene habían contratado. Me reuní con Arthur en su oficina del centro y pasé 2 horas repasando todo en detalle. Arthur me dijo que los padres de Eugene estaban persiguiendo esto formalmente y me preguntó si testificaría. Dije, absolutamente. Me encantaría ver a Eugene retorcerse en la corte. Luego Arthur mencionó que descubrieron que Eugene también había sacado una tarjeta de crédito a nombre de su papá en julio y se había gastado unos $8,000 antes de que lo atraparan. Todo en restaurantes y hoteles, más citas con Cara financiadas por fraude. Cuando llegué a casa, estaba furiosa de nuevo pensando en cómo Eugene me había mirado a los ojos y me había dicho que estaba demasiado quebrado para llevarme a ningún lugar agradable mientras gastaba miles en otra mujer con dinero robado. El miércoles por la noche, Eugene apareció en mi lugar de trabajo justo cuando me iba. Salí y lo encontré apoyado en mi auto. Mi compañera de trabajo Teresa estaba conmigo. Inmediatamente sintió que algo andaba mal.
Eugene trató de actuar de forma casual y dijo que solo quería hablar. Le dije que lo único que quería era que alejara su patética presencia de mi auto antes de hacerlo arrestar por acoso. Dijo que sus padres intentaban arruinarle la vida y que yo era la única persona que podía ayudarlo. Pregunté qué tipo de ayuda quería. Dijo que si yo les decía a sus padres que había estado involucrada en el plan del embarazo desde el principio, que lo habíamos hecho juntos, ellos podrían ser más compasivos y no presentarían cargos. Lo miré fijamente durante 10 segundos antes de empezar a reírme. Le dije que, en realidad, era más estúpido de lo que pensaba si creía que yo iba a arruinar mi propia vida para salvar su trasero. Inútil. Lo llamé cobarde por intentar arrastrarme con él. Dije que lo único que les diría a sus padres es que su hijo es un ladrón mentiroso y tramposo que merece todo lo que le pase. Empezó a agitarse y a decir que las parejas se suponía que debían protegerse. Dije, no somos una pareja, no somos nada. Y que lo único que quería proteger era mi reputación de no ser asociada con un perdedor completo que ni siquiera podía cometer un fraude con éxito. Teresa dio un paso al frente y le dijo a Eugene que se fuera. Él la ignoró y siguió tratando de convencerme de que todo esto fue un malentendido que se salió de control, que si realmente lo amaba, lo ayudaría a arreglarlo. Le dije que no lo amaba, no lo respetaba, y honestamente, mirarlo me daba vergüenza de haberlo tocado alguna vez. Dije que era un estafador quebrado jugando a ser un adulto funcional, y ahora, todos podían ver el fraude que realmente era. Le dije que disfrutara de estar sin hogar y solo porque eso es exactamente lo que merecía. Finalmente se fue. Pero siguió gritando sobre cómo me arrepentiría de ser tan cruel con él. Le grité de vuelta que de lo único que me arrepentía era de no haber visto el perdedor que era hace 2 años. El jueves solicité la orden de restricción. Enumeré cada instancia de acoso y la secretaria del tribunal dijo que, definitivamente, sería aprobada dado el patrón. La orden de restricción fue aprobada. Inmediatamente entregué una copia a mi complejo de apartamentos y dijeron que Eugene no tenía permiso para estar en la propiedad. El sábado por la mañana me desperté con mensajes directos de Instagram de extraños. Eugene había publicado este largo discurso sobre cómo su vida fue destruida por una mujer vengativa que había mentido sobre un aborto espontáneo y puso a su familia en su contra. Etiquetó a amigos mutuos y todo. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Arthur, quien dijo que Eugene básicamente estaba armando el caso contra sí mismo. La publicación desapareció por la tarde, pero la gente ya la había visto. El domingo, el papá de Eugene llamó y preguntó por la publicación de Instagram. Dije que ya se la había enviado a su abogado. Me dijo que habían presentado una demanda civil y estaban considerando cargos criminales por el fraude de la tarjeta de crédito. Me preguntó si sabía dónde se estaba quedando Eugene, ya que Tony lo había echado. Dije que no tenía ni idea y que no me importaba. El miércoles, recibí un mensaje de Facebook de una cuenta que no reconocí. Un texto largo y divagante de Eugene sobre cómo había cometido errores, pero aún me amaba y no podía entender por qué había elegido destruirlo en lugar de ayudarlo. Respondí esta vez. Le dije que él mismo se había destruido por ser un ladrón mentiroso y tramposo y que yo simplemente me negué a hundirme con él. Dije que sus padres tenían razón en desheredarlo y que terminaría exactamente donde pertenecía. Solo y quebrado sin nadie más a quien estafar. Dije que era patético y que esperaba que pensara en la basura que era cada maldito día. Luego bloqueé la cuenta el jueves. La mamá de Eugene llamó para ponerme al día. Habían encontrado a Eugene en un motel a 1 hora de distancia. Había estado pidiendo dinero a miembros de la familia, pero todos lo habían rechazado. La demanda civil seguía adelante con una fecha de audiencia en unos meses. Eugene enfrenta consecuencias reales ahora y me aseguré de decirle exactamente lo que pensaba de él cada vez que tuve oportunidad porque se merecía escucharlo. En cuanto a mí, estoy mejor que bien. Cambié mi número para que no pueda seguir llamando. Teresa todavía me acompaña en mi auto, lo cual es dulce. Y estoy orgullosa de mí misma por no solo enfrentarme a Eugene, sino por asegurarme activamente de que supiera el fracasado inútil que era. Para todos los que comentaron diciéndome que huyera. Tenían razón. Para la persona que dijo que Eugene pertenece a la cárcel, ya veremos qué pasa con esos cargos criminales. Y para cualquiera que líe esto en una situación similar, no solo digan la verdad. Asegúrense de que la persona que les hizo daño sepa exactamente lo que piensan de ella. No sean amables al respecto. No merecen su amabilidad y ustedes merecen la satisfacción de decirles la basura que realmente son. He terminado con Eugene. Puede pudrirse en cualquier agujero en el que esté viviendo.